Bueno, así arrancamos con esta imagen, todos en shock, como seguramente ustedes también en sus casas, ¿no? Qué difícil hacer un programa cuando hay una noticia que te deja inmóvil, te deja sin respuestas, te deja sin palabras, te deja sin aliento, ¿no? Sin cosas que decir, sin cosas que agregar. La conocimos mucho acá, Débora. De hecho, yo la primera vez que vine le pedí acá a una de las productoras, le digo, tratá de hablar con ella, traten de llamarla, traten de contratarla. Me pareció una mujer que era genial, ¿no? Aparte de ser una gran profesional, yo ponía un tuit hoy que decía esto, era tan clara, tan precisa, tan concreta, tan respetuosa, tan educada, tan mujer. Tantos adjetivos calificativos buenos tiene Débora Pérez Volpin, que la verdad que ha sido un shock para todos nosotros. Vino acá, no sé, 10, 15 veces pasó. Ella abandonó por un tiempo el periodismo, se dedicó a la política, pero nunca perdía eso de las cámaras, eso de la vocación de la periodista. Antes de las elecciones tuvimos una charla con ella un día y tenía ganas de sumarse al programa. Después, bueno, obviamente que el rumbo político la llevó por un lado porque finalmente ella entró como legisladora de la ciudad, pero estamos todos en shock porque conocimos a una mujer, a una dama que rebosaba profesionalismo y salud, como todos la vimos acá, y hoy por la tarde, hace nada, 2 horas, hora y media, nos enteramos de esta noticia. Estamos todos como los compañeros que nos miramos y nadie puede creer. Todo el mundo trata de tener un poquito más de información, hay un montón de información que corre, pero hoy le toca ser protagonista a ella, una mujer que la vamos a recordar con lo mejor, con lo que uno deja en vida, ¿no? Ella dejó en vida amigos, profesionalismo, compañerismo, una gran mujer que tuvimos la posibilidad de conocerla. Débora, en shock también vos. Claro, por supuesto, desde aquí toda la solidaridad para su familia, que imaginamos en este momento cuando una noticia es tan inesperada, porque no había ningún antecedente que quisiera prever este desenlace, sus hijos, así que bueno, por supuesto desde acá todo nuestro respeto. Lo que podemos dar como información es lo que, a ver, para tener información oficial se aguarda en los próximos minutos un comunicado oficial de la clínica La Trinidad de Palermo, que ha dicho que va a emitir un comunicado formal respecto de la situación que llevó a la muerte a nuestra colega y querida compañera Débora Pérez Volpin. Lo que se sabe, por lo menos lo que ha trascendido de su círculo más íntimo, es que ella el día lunes había comentado a algunos allegados que tenía que hacerse algunos estudios de rutina. Uno de ellos aparentemente era un estudio endoscópico, en donde para hacer ese estudio, como se introduce un endoscopio, hay a veces una anestesia propia de este estudio de rutina, y la causal de la muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio en el medio de ese estudio, que bueno, parece como un estudio menor, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que no deja de ser, repito mucho la palabra shock, pero estamos todos así, no deja de ser una noticia que a todo el mundo lo paraliza porque era una mujer, supuestamente o aparentemente, o para sus allegados, para sus amigos, una mujer muy sana. Muy joven, que va a hacerse un estudio que puede ser un estudio de rutina para cualquier persona, o un estudio menor, nada importante, nada de gravedad, y muere ahí. La verdad que te está llegando información, pero nadie puede creer cómo en un estudio no muy complejo, no muy complicado, termina ahí, ¿no? Ella termina, bueno, con su vida. Rosario, buenas noches. Buenas noches. En shock seguramente, como todos. Sí, muy feo porque estábamos aquí en el pasillo del canal cuando nos enteramos de ya nuestros respetos, condolencias a toda la familia. Un beso enorme, un abrazo, Quique. Quique es la pareja de Débora. Con él trabajé, lo conozco mucho, es un gran tipo, es una excelente persona, igual que Débora, obviamente. Son cosas muy fuertes, viste que todos repetimos como frases hechas, ¿no? Pero pensaba en esto de la insoportable levedad del ser. Esto que es nada, es la nada, ¿viste? Estás en un lugar y de repente desapareciste, no estás más, dejaste de ser. Y la verdad que fue muy conmocionante. Te digo que se escapó alguna lágrima porque la muerte siempre es absurda. Porque la muerte es incomprensible. Es incomprensible hasta cuando alguien ha vivido muchísimo tiempo. Mi abuela falleció hace unos meses, tenía 97, había hecho su vida y también fue incomprensible. De alguien que va a hacerse un estudio de rutina y no vuelve. ¿Qué le dices a esos hijos, a esas madres, a esa familia? Es un dolor enorme. Quique, un abrazo fuerte, fuerte. O sea, es que es tan cierto lo que decís. El otro día hablando con un amigo que su madre fallece a los casi 90 años.
y él no puede superar ese dolor. Y yo le decía también, bueno, es una vida a vivir, son etapas cumplidas, la muerte es inexplicable, pero Sí. la muerte también es parte de la vida, es edad, uno dice, Sí, bueno, claro. uno pasa por este mundo, vive las diferentes etapas, en algún momento, tarde o temprano, se tiene que ir. Lo que uno no entiende de estas muertes así, estas vidas truncas, Es que no. es cuando quedaba tanto, digamos, una persona tan joven, una persona que uno no está preparado porque uno no sabíamos si tenía, uno la vida tan llena de vida, de proyectos. Inició una nueva etapa. A Inició ver, una cuando etapa. vos a Pero aparte, la mitad de la vida inicias una nueva etapa. Y a eso quería ir. Una Mm. mujer que se atrevió casi a los 50 años a patear el tablero, una carrera hiper exitosa. Y había hecho lo Sí. que casi nunca nadie hace, que es dejar el periodismo para hacer política, porque son incompatibles, ¿viste? Ella lo sintió así y era así. O sea, vos hiciste una carrera periodística, no podés hablar desde el periodismo de política. Ella dijo, dejo esto, me dedico a esta nueva pasión, que además lo hacía muy bien, porque como vos bien decías, Débora es muy clara Sí. en sus conceptos, en sus convicciones o en lo que ella quería cambiar. Es un horror lo que pasó. Estamos todos choqueados, es verdad lo que dice Santiago, porque nos sorprendió a pocos minutos de arrancar el programa y es muy fuerte por lo inexplicable, sencillamente. Claudio. Hoy fue una tormenta, de hecho, bueno, terminamos corriendo hasta acá porque cambió todo. Mirá que fue un día ya, avanzaremos en el programa cargado de noticias, pero para todos los colegas les pedimos disculpas a la audiencia, pues nos toca personalmente y son esas noticias medio extrañas que tenemos que dar desde un lugar que a veces nos cuesta encontrar. Le mando un gran beso aquí, que saco a sus hijos, a Marcelo Bonelli, se enteró por nosotros en el diario, dice, no puede ser, yo hablé con ella ayer y al rato ya me dice, algo está pasando, pero no me atienden y bueno, un poco agregándole color a este tema de la sorpresa. Débora había dado un salto, que es el que yo que recomiendo no dar, pero que apoyo a todo el mundo que da, justamente, porque es un salto que muchas veces puede ser al vacío, dejando una profesión en la que fue exitosa, queridísima, por colegas, compañeros, eventuales competidores, una mina muy querida. Mira, te voy a sumar a lo que vos decís algo. Es de los pocos invitados, de las pocas invitadas que nunca presentaba contradicción. Era una mujer tan respetada por toda su carrera, por su honestidad, por su honestidad intelectual. Se plantaba desde ese lugar haciendo política, que es meterse en un barro espantoso. Y nada la había manchado. Nada la había manchado. Por eso te quiero decir que estamos todos así, muy consternados. Yo, de hecho, cuando venía siempre le decía acá a Viviana, nuestra productora, le decía, anda a hablar con Débora a ver si quiere venir al programa. Yo la quería sumar todo el tiempo. Claro. Me parecía una persona, una profesional exquisita para tener en el programa. Y ella al principio tenía un montón de reparos con el programa y después empezó a aflojar a tal punto que hubo una reunión antes de las elecciones. Y bueno, después obviamente que ella salió electa, pudo entrar, le dieron los votos y otra fue su suerte, pero si no, la queríamos tener como compañera, estábamos trabajando mucho en eso porque era una persona muy sólida en su profesión y una mujer clara, concreta, respetuosa, muy educada. Y de esos periodistas que por eso me parece que podía tener éxito en la política y desgraciadamente vamos a poder verla. Muy permeable, de los periodistas que escuchan, Santiago, que cada vez quedan menos. Acá todos hablan, todos preguntan y no escuchan la respuesta. Que a veces te hace reformular la siguiente pregunta, te hace pensar en tus propias convicciones, si están bien, si están mal, si pueden mejorar. Débora era siempre, ¿y por qué? Y la gente, una periodista que fue una de las pioneras, bueno, acá tenemos otras compañeras que han ablandado en los términos profesionales del periodismo a la noticia, acercado a la gente, un poco lo que vos siempre tratás de hacer también acá. Bueno, y la gente que piensa, ¿qué pasa? Estamos hablando de un planeta, sí, pero abajo pasa otra cosa. Y eso lo derramó en las redacciones que le tocó integrar. Y la verdad que iba a ser una re buena legisladora, seguramente. Vos sabés que siempre que fallece alguien cuando se va, generalmente uno se queda con lo bueno y trata de destacar lo bueno. En este caso estamos hablando de una mujer que fue y será todo lo que decimos. No es que estamos agregándole nada porque... Se lo dijimos acá, sí, Santi, ¿te acordás? Yo cada vez que venía, ¿cómo haces esto? Sí. Si vos yo cada vez que venía le preguntaba lo mismo. ¿Quién te mandó a meterte? Y fuera del aire también, ella siempre con esa sonrisa tan cálida. Así que nos salimos del asombro. Estamos tratando de tener un poco más de información para tratar de contarles un poquito a ustedes qué pasó con Débora, por qué se fue de un momento para otro. Paulo. Yo coincido con Rosario, estamos hablando, todas las muertes son duras e injustas, pero a los 50 años son muertes inentendibles. Vas a una clínica, a una endoscopía programada, cuando la noticia es de altísimo impacto porque se hacen pero cientos, miles de endoscopías programadas por día. Hoy la gente se hace controles, se hace chequeos, es un estudio menor, a tal punto que ni siquiera te hablan de anestesia, te hablan de una sedación.
Uno tiene que hacer, para el que no lo sabe, un estudio previo, que es un prequirúrgico, hay un control de corazón, hay un control de sangre, nadie entra a un quirófano desde una situación improvisada. Y Débora, de acuerdo a la información que venimos manejando, porque además conocemos mucho a Enrique, que es su pareja, que es un periodista deportivo conocido por todos, había entrado el lunes a hacerse algún tipo de control y te hacen sugerencias y recomendaciones, pero lo que está confirmado sí, que era una endoscopía programada, ni siquiera como consecuencia de una situación que se plantea dentro de un instituto, de un hospital o de una clínica, que hay que apurar cosas y decir, bueno, hay que realizar esto. Cuando vino acá, ¿qué fue? Octubre, la parte final de la campaña. Y en los cortes teníamos la chance de hablar. Yo formé parte de un proyecto que después no se realizó, iba a trabajar con ella en una radio y me dijo, estoy muy cansada, pero estoy feliz del cambio, porque tal vez cualquiera de nosotros algún día dice, che, la locura, me gustaría ser diputado, me gustaría ser senador, pero hay que dar un salto y hay que tener un reconocimiento. Y estaba muy entusiasmada, sabiendo que era difícil, formando parte de un espacio político muy nuevo, con un estilo diferente de hacer política, porque yo le comentaba a Débora, los actos de Martín Lustó son diferentes, creo que fue en el Coliseo y ellos tenían que enfrentarse y hablar y estar como una cuestión diferente a lo que son los viejos actos de gente que aplaude, que grita y que sube una persona al escenario y grita. Era algo muy armado, muy preparado y estaba muy contenta y estaba muy feliz. No estaba confirmado que podía entrar y finalmente entró. Así que yo creo que le habrán pasado muchas cosas, porque me dijo, justo en la mitad de la vida, viste que uno hace el cálculo, tal vez no llegamos a los 100, en la mitad de la vida, la bisagra de hacer esta modificación. Sí, Natalia. Sí, a mí lo que me duele es que no haya despedidas, que haya sido tan rápido y que no haya una transición como muchas personas grandes o que están enfermas pueden ir despidiéndose y hoy sus seres queridos se les fue. Eso me pone muy mal. Ella fuimos compañeras y además la recuerdo acá que me guiñó, nos vimos porque hacía tiempo que no nos veíamos, nos cruzábamos por ahí en la calle y siempre me hacía lo mismo. Como muy canchera, súper dulce. Y la recuerdo en la facultad, ella venía del Nacional de Buenos Aires, somos absolutamente contemporáneas y ella era mucho más madura que yo, que mi grupo. Era un grupo de Pablo Beluto, también era parte de ese grupo, de esa gente que nos daba clases siendo contemporáneos. En Ciencias de la Comunicación, la carrera que había creado justamente el alfonsinismo a mediados de los 80, y ella ya rápidamente fue despegando de nosotros con esa cosa tan madura y tan objetiva y tan, como tenía muy claro, y da un salto rápidamente a ser una profesional. Entonces era gracioso tener a alguien de la misma, del mismo... Bueno, sí, la verdad que es un bajón total. Sabes que y es muy triste. Pocas profesionales han tenido la elegancia y la calidez de Débora Pérez Volpin. Todos hemos amanecido años escuchándola, viéndola, siempre con esa tranquilidad, con esa dulzura, con esa manera de contar las noticias. Y todos estábamos asombrados cuando ella da el salto. De hecho, por ahí mucha gente del medio, del periodismo, ha coqueteado con esto de la política. Muy pocos se atrevieron. Ella se atrevió. ¿Qué te pasó cuando te enteraste que ella se iba a dedicar a la política? La verdad, Rosario. No, la verdad, sí. Yo creo que hizo bien. Porque cuando vos sentís que tenés algo para aportar, porque si no hacemos la cómoda de siempre, de decir, che, ve, estos hacen siempre lo mismo. Bueno, pero hay que involucrarse. Yo creo en esto de militar una idea, de trabajar para cambiar, de participar de un proyecto, y hizo lo correcto. Dejó el periodismo y se dedicó a la política. A mí me parece que estuvo muy bien. Si vos tenés ganas de cambiar el país, Santiago, no podés estar continuamente en la queja de que todo se hace mal. Porque está bien, nuestro trabajo como periodistas es señalar las cosas que no funcionan. Es decir, esto está mal, se repite. Hay algo que la sociedad no logra destrabar. Ahora, si vos sentís que tenés algo para aportar y que podés llegar... ¿Estás preparado aparte? Sí, y que podés aportar algo para cambiar eso. Y adelante, dale, vamos a la cancha, vamos a jugar. Además, quiero resaltar algo que es el lugar de la mujer. Vos sabés que en los medios... Nos ha costado mucho, y acá hay varias colegas que lo saben, reivindicar el lugar de la mujer. Cuando yo arranqué en televisión, las mujeres periodistas éramos consideradas casi un adorno del varón que te tocaba en suerte, como co-conductor de un noticiero, por ejemplo. Tenías que demostrar que pensabas,
que no solamente fotografiabas bien o te quedaba bien la ropa de ese día, sino que pensabas. Porque lo único que se esperaba de una mujer o una periodista era que el verbo estuviese bien colocado en la oración. Oración corta, verbo bien conjugado, y le acomodás bien el look al varón de turno y estaba bárbaro. Creo que irrumpimos una generación para decir, no, muchachos, nosotros pensamos, discutimos, a veces estamos de acuerdo, además, y a muchos productores les damos mucho trabajo. Además, yo ya muy sé. bonita, ¿no? Una muy linda muy mujer. bonita, Muy bonita. Sí, muy linda. Tenía Muy el pelo Y un larguísimo. pequeño tema Espectacular. para sumar, que yo lo noté desde que empecé a trabajar en el noticiero, y acá están las chicas, que son mujeres de noticieros, caras visibles y con mucho éxito. El noticiero acerca mucho a la gente, porque vos todo el día estás contándole a la señora, al señor que te sigue, un público muy particular. Nosotros tenemos un público determinado, el que no sigue en otras tareas es distinto, pero la mujer y que conduce el noticiero genera un vínculo muy fuerte con el televidente, porque las ve todos los días, porque le cuentan, porque confían, porque son generalmente todas mujeres cálidas, bonitas, inteligentes. Yo le pregunté a Débora cuando vino acá, cosa típica de ansioso, Débora, ¿y si no entras? Y si no entro voy a esperar. O sea, no es vuelvo corriendo a golpear la puerta. Claro, tengo que no vas volver por un porque me cargo. fue mal. Cuando vos querés cambiar Claro, algo, no fue vas por el un cargo, sino haces la de todos. Claro, buscas veo un y carguito, no, creo que no. Que Claro. ella tenía la convicción de poder cambiar algo. porque Entró un inclusive- proyecto nuevo, joven, Ella con renunció, Lustó. porque vos podés decir, che, pido una licencia, veo claro. cómo me va, Claro. entro, no entro. No, ella renunció. Ella tomó una determinación. Igual alguien lo dijo por acá y creo que la muerte siempre es inexplicable, que es lo que decías vos, Rosario. Sí. Pero digamos, uno a veces se puede ir preparando. Lo que pasó con Débora. Como Tomás Bulat. Es inexplicable. Yo me Fue acordaba lo del mismo día de de Tomás. Tomás. Fue lo Tomás mismo- Bulat fue lo mismo fue de Tomás. así, nuestro Pero lo de compañero. Tomás, digamos, las rutas se llevan tanta gente año a año en nuestro país que es hasta un riesgo tomarse Te un... puede pasar. Sí. Ahora, uno dice, un estudio Una de endoscopia. rutina, un estudio de una mujer que tiene un dolor en la panza aparentemente y va al médico como puede ir cualquiera. Digo, hay cosas que son inexplicables porque vos decís, ¿en qué momento pasó esto? Imagínense sus seres queridos, su familia, un horror, es una tragedia. Pero me quedo también con algo que decía Rosario, que es el rol de la mujer en los medios. Acá hay varias de ellas que han picado en punta y que han hecho mucho para que la mujer tuviera otro lugar en esta profesión. Débora fue una, que no solamente era una belleza, porque era una mujer extremadamente linda, muy sensual, muy femenina, pero además era brillante, inteligente, cálida, una mujer que siempre tenía la palabra justa, siempre cuando venía acá saludaba a todo el mundo, lo que se hizo una lady, bueno, así era Débora. Y eso que estaba en una fuerza política que estaba contando los votos, con un Lustó muy peleado con el gobierno de la ciudad en su momento, digamos, Claro. que entraron en el barro político. Una campaña todo el que había tiempo. sido Una muy campaña dura, sucia, sin aparte, sí, embargo, entre Lustó y claro, Larreta, pero sí. es interesante porque esa campaña, Ella nunca ella no entró dijo en nada ese más. juego de mucha agresión y chicana política. Vivimos una campaña muy polarizada y muy dura en este año que pasó. Y sin embargo, las veces que vino aquí a hablar y a discutir política, porque de eso se trataba, había decidido dejar el periodismo para discutir dentro de la política, nunca bajó a ese terreno es muy un poco elegante. embarrado y un poco chicanero. Lo que sí, me gustaría retomar, lo que decía Rosario, que es muy cierto, porque muchas de las mujeres que empezamos en noticiero hace algunos años, nos tocaba la nota color. El osito que nació en el zoológico, había que ponerle nombre, etcétera. Y bueno, y de a poco fuimos las que intentamos ir ganando un terreno que afortunadamente hoy Se logró. en algunos casos muy, muy parejo y se ha logrado, buscando simplemente la equidad, ¿no es cierto? El mismo tenor de noticias, ¿por qué no podrían ser presentados por un comunicador o periodista varón o por un comunicador o periodista mujer? Yo le pregunté a compañeros de Débora que seguían teniendo contacto con ella hasta el día de ayer inclusive, que sabían que tenía que practicarse esta endoscopía, y dicen que ella no, porque la primera pregunta fue, ¿tenía algún antecedente cardíaco? No tenía. Era un estudio de rutina porque ella había mostrado algún síntoma de dolor abdominal. Lo había pasado mal el último tiempo por el fallecimiento del papá, que fue director del Hospital Fernández, digo, con toda una trayectoria. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. El año Primero, en plena campaña. En una campaña donde el dato también para aportar, a Martín Lustó le sumó mucho la figura de Débora, porque era una campaña donde parecía que Lustó iba a estar mejor, venía bajando las encuestas y
Débora lo acompañó mucho en esa campaña. Es más, se le notó hasta en el rostro. Pero algo para destacarle a ella, es cierto. Pero algo para físico. destacarle a ella es que ella se suma a un Lustó que venía Exacto. picada. Exacto. Sí, no era el Lustó de años atrás. Y, claro. y eso no es menor, porque ella en el canal, nos consta, porque lo hemos consultado en su momento, el canal le dijo, tomate una licencia, no la quería perder. En el caso de que no ingresara como legisladora. Y ella decía, cuando vos das el salto a la política, no, es de un lado o el otro, coincido con Rosario. La última entrevista, que fue en un canal colega, ella hace un posteo en Twitter el domingo 4, y se refiere utiliza el hashtag soy feminista. Lo leo brevemente porque me parece que la pinta, ¿no? Celebro que se destapen verdades y silencios de muchas mujeres que han sufrido maltratos por años. El cambio cultural tiene que ver con exponer el maltrato y repudiarlo para que no vuelva a ocurrir y que las nuevas generaciones crezcan en un nuevo contexto. Tan claro de todo lo que discutimos acá que marca también lo que Débora quería plantear y que en la legislatura eran proyectos que ella también quería tratar, como la despenalización del aborto. A ver, tenemos un móvil ahí en la Trinidad. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Estamos, como vos decías, en el Sanatorio La Trinidad, en la calle Servinio 4700, para dar una noticia que no esperábamos y que no queríamos. A las 6:30 de la tarde, pasadas las 18:30, falleció aquí en este sanatorio Débora Pérez Volpin, una colega que vino a hacerse un estudio de rutina, que simplemente era hacerse una endoscopía, que es un estudio muy sencillo, por lo menos de práctica habitual, y que por un problema con la anestesia terminó en un paro cardíaco que derivó en su muerte. Aquí, en este lugar, hay mucho silencio por el respeto que le tenemos a Débora entre los colegas. Y no hay ningún parte oficial todavía del sanatorio, entre todos los que la conocemos. Sí. ¿Cómo, perdón? Si no hay ningún parte oficial del sanatorio, ¿no? Porque es una muerte prácticamente inexplicable. Una mujer que va a hacerse un estudio sin mayor riesgo termina muerta, ¿no? Hay un hermetismo total. Yo creo que están choqueados aquí en el sanatorio. No saben cómo comunicar qué es lo que sucedió. Y todas las informaciones son trascendidos. Ella había venido ayer por la mañana a hacerse un estudio porque tenía unos problemas en el hígado, le habían dado mal esos estudios. Eso es lo que trascendió por cuentagotas, porque nadie vino a darnos esa información, es toda de colegas que nos vamos enterando. Y hoy sintió dolor de estómago, un dolor muy fuerte, y por eso vino por la tarde a hacerse este chequeo, una endoscopía, que es ponerse un tubo por la garganta, que necesita de anestesia, por supuesto, y todo lo que necesita anestesia tiene sus riesgos, pero nunca imaginamos que íbamos a tener este desenlace. Marcelo, muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos ahí con el móvil en la Trinidad. Liliana, por favor. Yo solo puedo decir que era muy dulce, que era muy buena persona, pero pero de verdad. Y mira que en nuestro ambiente no somos tan buenos. Ella era buena persona, buena colega, solidaria, excelente profesional, y hubiera hecho un trabajo fantástico en la legislatura porque le importaba el otro, porque veía al otro, tenía en cuenta al otro, no era una postura periodística, lo tenía en cuenta y lo veía. Como toda muerte no tiene explicación, y menos cuando se es tan joven. Y lo terrible es la familia, los chicos. Eso es lo terrible. Cómo procesar lo que es sorpresivo. Claro, me cuenta una amiga que justo ayer chateó con Débora a eso de las 4 de la tarde para saber cómo estaba, para tener un contacto con Débora, y le dijo: hola, estoy en el médico, te escribo cuando me sienta mejor y vemos cuando se encuentran. Y fue ayer a las 4 de la tarde, o sea que ayer ya, sumando lo que decía Marcelo, es importante el dato, te lo repregunto, porque en las
crónicas que hay un poco en todos los portales, hablan de que ella estuvo conectada al WhatsApp hasta las 4 de la tarde. Claro. Yo interpretaba que era hasta las 4 de la tarde de hoy, pero quizás hacen referencia a lo que vos estás comentando del día de ayer. Lo No que sé. me cuenta esta persona llegada, que ayer tomó contacto vía WhatsApp y fue ayer a las 4 de la tarde y le dijo, estoy en el médico, te escribo cuando me sienta mejor y nos vemos. Si es que Marcelo Bonelli dijo que hubo un primer estudio y luego lo que ocurrió hoy. O sea, son situaciones distintas. Igual era una mujer que estaba en un contexto sana, que puede ir como Superdeportiva. cualquiera. Guillermo Lobo es uno de los pocos compañeros que hizo declaraciones públicas, compañero de TN, dijo, Débora no resistió la anestesia, sufrió un infarto durante un procedimiento endoscópico de rutina. No había ningún tipo de riesgo. Por supuesto que este tipo de estudios son de rutina y que uno entra, insisto, con un prequirúrgico que es corazón y es sangre. Adentro pueden pasar situaciones impensadas como esta. Pero es el primer compañero que da una información. Me lo recordaba con un amigo. Recuerdo en la misma clínica lo de Ricardo Ford. Exacto. También claro, sí. estaba internado por un dolor, una molestia en una de sus rodillas que se empezó a complicar. Una bacteria que tiene en sus rodillas se empezó a complicar. De un día para otro se terminó muriendo. Y son esas muertes casi inexplicables. Recuerdo en su momento, no sé si vale el paralelismo, pero una persona que estaba con problemas de salud. Lo de Débora ingresa al mismo sanatorio. No estoy haciendo ningún tipo de relación con esto, pero ver al móvil en ese lugar de gente tan joven, uno queda en shock. Y bueno, le estábamos viendo, ¿no? Hasta hace pocas horas hablando con profesionales y estas cosas que no tienen explicaciones. ¿Lo tenemos a Guillermo Lobo? Guillermo, la verdad que te saludamos, te abrazamos acá a la distancia y queremos que nos digas lo que sientas, lo que puedas, hermano. Buenas noches. Hola, Santiago. Es totalmente choqueante. Ahí Mónica dijo en Telenoche que esto es desesperante y es así, es desesperante. O sea, hasta ayer estuvimos hablando con Debbie por WhatsApp porque ella a las 16:53 me dijo, Gordo, dame el teléfono de la gente de Trinidad, vos me lo diste hace un tiempo y lo perdí. Y yo no tenía wifi y me dijo, Gordo, ya está, lo solucioné. Entonces yo, cuando ya tengo wifi o datos, le digo, Debbie, decime qué pasa, qué te ves. Dice, no, nada, de rutina, tranqui, Gordo, cuando vuelvas nos vemos. Y yo dije, pero quedo atento. Y a las 19:30 hoy nos llaman desde 3 lugares distintos diciendo, Guillermo, vos te enteraste lo de Débora, pero no, que murió el papá, pero eso fue el año pasado. No, murió ella. Y no tiene sentido, no tenía ningún sentido, nada. Entonces, me entran a explotar el teléfono y digo, y yo corto y me fijo otra vez en WhatsApp. Digo, a ver, que tuvimos... Sí. Las estupideces esas de las redes. Y me entran a llover llamados porque como yo estoy con el tema de salud y me dicen no, y me explicaron que había sido durante el procedimiento endoscópico. Que fue una complicación y que fue poco después de las 19 y así como yo estoy hablando con vos, Santiago, o sea, recién estábamos hablando con... ¿Para qué tenemos un problemita en el contacto? Si está, obviamente que está como todos nosotros, sí. Por favor, Guillermo, sí. A ver. A ver, que pierdo la señal, Guillermo. Pierdo la señal. Sí. Ahora vamos a tratar de restablecer la comunicación, por favor. Lo volvemos a llamar a Guillermo Lobo. Lo que hablaba es un poquito lo que se sabe, ¿no? Habló con ella hasta hace pocas horas, después lo llaman hoy a la tarde para decirle de su muerte, no lo podía creer. Y bueno, algo de rutina que se termina complicando. Sí, absolutamente. La verdad es que todavía uno lo que espera es que la clínica emita un comunicado, ¿no? Porque sería prudente, me parece, dada el impacto público que tiene la figura de Débora Pérez Volpin, si bien para cualquier persona que se va a atender amerita que se le dé información, suponemos, no lo sé, que a su familia la clínica le debe haber informado con mayor nivel de detalle qué es lo que sucedió con Débora, pero teniendo en cuenta el impacto público que tiene la figura de Débora Pérez Volpin, sería prudente
prudente para evitar especulaciones o que nosotros entremos a especular respecto de qué pasó exactamente en estas horas, que la clínica lo explique, ¿no? Lo que decía el móvil que tiene América también allí es un poco lo que ha trascendido hasta ahora, y lo confirma Guillermo Lobo porque él mismo le cuenta que Débora le pidió una recomendación médica. Evidentemente habría estado en estas últimas horas con algún tipo de malestar que le puede pasar a cualquier persona, en la que le recomiendan diversos estudios vinculados con la afección o con el dolor que está padeciendo. Nada quisiera pensar en un desenlace fatal. La verdad es que uno lo primero que advierte cuando una persona, colega, joven, con todo el proceso de identificación que puede tener para muchos de nosotros su muerte, es lo fatuo de la vida, ¿no? Que realmente nadie está exento de que dentro de 5 minutos no estemos más en este planeta. Así que la verdad que es muy, muy impactante. Uno no puede dejar de pensar en los seres queridos de Débora, ¿no? Sí, Gustavo, por favor. En principio, yo tengo una experiencia parecida a la de Natalia. Fuimos compañeros los 2 primeros años de la facultad. Yo prefiero quedarme con esa imagen de Débora. Débora, muchos no entendían el paso de Débora del periodismo a la política, pero los que los conocimos en la adolescencia sabíamos, porque ella ya militaba en la facultad, siempre ligada al radicalismo, y era una persona absolutamente solidaria. Absolutamente solidaria. De hecho, en esa época de la facultad hay como una cierta efervescencia que algunos tienen por la política, pero otros tienen efervescencia por otras cuestiones. Bueno, ella siempre estaba en el medio para resolver los conflictos que había en la carrera de comunicación en esos años incipientes. Y después era muy generosa como profesional, muy generosa como profesional. Lo que hemos tenido además después, la posibilidad de compartir algún tiempo de trabajo con ella, sabemos que era... Este es un medio donde ser generoso es complicado, digo, hay demasiados egos. Y ella había llegado a un nivel en donde podría haberse instalado en un lugar donde te mirara desde arriba, y jamás hizo eso con nadie. Pero vos sabés que deja un montón de preguntas para hacerse y para replantearse en cuanto a la profesión. De hecho, yo nunca entendí por qué ella había dejado, por qué había abandonado semejante carrera para dedicarse a la política. Nunca entendí ese paso que quiso dar. Ahora Rosario me lo explicaba. Me parece que es una mujer que tuvo muchas agallas. Hay que patear el tablero a los 50 años con una carrera tan exitosa en un multimedio tan importante y decirle que no a ese multimedio para dedicarse a la política con Lustó. Tan desacreditada la política además que está, ¿no? Porque convengamos que es un país, la Argentina, muy particular, con muchas complejidades. Y acá se lo preguntamos a Débora, creo que fuera de aire, nos quedamos charlando en el corte, ¿por qué? Y ella dijo, bueno, que realmente le interesaba la realidad que la circundaba y que el modo de cambiarla era desde adentro y no desde la crítica permanente. Y eso Pero fue pará, lo que ¿por qué hizo. digo yo con Lustó? Porque Lustó obviamente que venía, digamos, complicado en la última campaña. No venía en ganador. Y ella deja una carrera muy exitosa de muchísimos años para irse con él. Sí, que le termina sumando Sí, mucho. además venía muy criticado, casi tildado de traidor, Claro. porque bueno, fue embajador en los Estados Unidos del presidente Macri, y sentían que esta vuelta a la política adelantada de Lustó era una especie de traición. Él quería competir dentro de Cambiemos y no lo dejaron. Y finalmente hay que animarse, sí, es verdad. Yo creo que hay ovarios ahí, clarito, para poder modificar algo y decir, esta es una nueva etapa, voy acá y la voy a pelear. Ni siquiera sabés si podés entrar. Pero mira que en para este hacerlo momento desde la particularmente cosa concreta, ¿no? el periodismo está en un lugar quizás sobredimensionado y la política está en un lugar subdimensionado, yo diría, porque la verdad que está muy devaluada hoy la política, con perdón de muchos referentes de la política que están aquí, ¿no? Con esta sensación que tiene la gente de que el político está alejado, que vive en una realidad diferente a la del resto de la ciudadanía. Entonces, dar un salto de un lugar que hoy tiene el periodismo para algunos sobrevalorado, y ella en lo personal, con una carrera hecha, decir, voy a bajar al llano de la política, con todo lo que eso implica, porque la verdad que te puede salir bien o te puede salir mal. Ha sido una jugada muy, muy de riesgo, ¿Para qué le ¿no? quiero sumar? Buenas noches, Nancy. En shock seguramente como todos nosotros. Sí, pero soy horrible para estas cosas. La verdad que a mí no me gusta hablar sobre... Digo, nada, Débora era una divina, compartimos facultad, fue profesora mía también. Me acuerdo de ella cruzándola en el día que se retiró del canal, en los pasillos de Canal 13, muy preocupada siempre por los derechos laborales
y por la situación del grupo también, pero la verdad que yo odio el morbo argentino. Y saber que se hace mucho rating hablando de este tema ya me molesta. Pero no estamos haciendo mucho rating No, tampoco. ya no importa. Sí. Pero hoy pasó que a la tarde hasta tuiteaban el rating de Telenoche por la muerte de Débora. Y la verdad que, no sé, tengo como sensaciones encontradas. Me da la sensación de que, no sé, que acompaña a su familia, a sus hijos. Tiene una nena de 16, un nena de 19. No sé. O sea, uno se siente... Te cuento los pormenores, la interna del programa. El programa está haciendo lo que hace todas las noches, ni más ni menos, ni una décima más ni una décima menos. Y yo quería arrancar el programa así porque para nosotros fue una invitada muy importante. Sí. Yo recién lo contaba acerca de esto, ¿no? Que era una invitada que no presentaba ningún tipo de era tan cálida ella, era una mujer, digamos, y en plena campaña, con el gobierno en contra, el gobierno de la ciudad en contra, con un lustó, digamos, muy complicado. Ella venía y nunca tenía una frase para sacar un rédito político, ninguna chicana, un golpe bajo. Era una mujer que manejaba muy bien los medios. A tal punto fue que yo estaba alucinado con eso y todo el tiempo le pedía a Vivi, acá la productora, hablale a Débora, trata de convencerla que venga 1 o 2 veces por semana al programa, le va a gustar. Al principio no quería saber nada y después nos había dado el visto bueno y estábamos contentos con eso. Después finalmente le terminan dando los votos para entrar como legisladora, pero queríamos arrancar el programa así, sin especular con absolutamente nada. No podía arrancar el programa hablando de otra cosa cuando hay una persona que ha venido tantas veces al programa y ha dejado lo suyo. Es un hecho periodístico, sí, es una noticia. Pero vamos a arrancar con el programa, mejor dicho. Vamos a lo nuestro. Yo no quise retar a nadie, perdóname, es lo que a mí me pasa. Es personal. Yo los escuchaba, estaba recién y decía, bueno, que pase el tema, pero porque a mí también, digamos, es lo que le pasa a cada uno, ¿no? Obviamente. Mirá que vamos a... Sí, digo, para 10 No, quería unas palabras con la presencia de ella. Creo que, pese a la diferencia de todo, fue unánime, ¿no? Que cuando vino, aún estando en partido distinto, nunca generó ni siquiera un mínimo roce. Nunca aprovechó nada. Nunca fue, más allá de ser crítica al gobierno y todo, siempre con respeto, y nunca acá hubo un intercambio de ella desde la bronca o desde esta grieta que siempre alimentamos. Siempre fue... Compañera de tu mujer, entiendo. Eso quería decir porque tengo unas palabras de Cecilia, que ella fue muy compañera, fue como la consejera, la que siempre la acompañó. A Cecilia fue prácticamente la maestra en el periodismo, trabajó muchos años con Marcelo Bonelli, con ella. Todavía recordamos cuando nació Valentín, que fue quien dio la noticia. Y bueno, dice que la número 1, que si por favor lo podía decir, que ya lo habían dicho todos, muy buena mina, compañera, siempre realzando el trabajo de los demás, destacando y siendo muy generosa. Que esto de los estudios, era un detallecito chiquitito, que el padre que falleció el año pasado era médico, fue director del Hospital Álvarez mucho tiempo, y de ahí a ella le quedó siempre hacerse estudios permanentemente para sentirse segura, como nosotros no lo hacemos, ¿no? Y ella siempre está permanentemente preocupada por su estado de salud. Así que a sus hijos, Luna, Agustín y a Quique, un saludo muy grande, un abrazo claro fuerte. que sí. Bueno, queríamos arrancar así estos minutitos y obviamente que ahora vamos a nuestro programa. No podía arrancar el programa con otra información y con otras palabras que no sean estas, porque ya van a ver lo que sigue. ¿No? A continuación es el Tren Fantasma, el programa. Durán Barba, ahí está, agárrense fuerte, declaraciones explosivas del gurú de Cambiemos. Mirá. ¿Necesita investigar sobre la actualidad argentina? ¿Quiere consultar a una voz respaldada por las encuestas y los focus group? No lo piense más. La solución está al alcance de su mano. Durán Barbapedia, la enciclopedia de Cambiemos. A ver el caso Chocobar. ¿Cuál era su opinión sobre que el presidente argentino hubiese recibido al policía, lo hubiese catalogado como héroe? Creo que la policía está para detener a los delincuentes y no para abrazarlos. La gente lo que pide es que se reprima brutalmente a los delincuentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. La inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte. ¿Y la imagen de Macri? Es falso que hay una gran caída. Hay una caída normal dentro de lo que teníamos previsto. Pensar que la imagen siempre debe estar bien es la locura. El gobierno responsable sabe que va a tomar medidas antipáticas porque son inevitables en todo lado. Vamos con la figura de Cristina. Cristina Fernández representa algo de fondo. Es la mujer inteligente, capaz, es la dirigente que sabe pelear. Y no hay que olvidar que Mauricio le ganó a Scioli por poquito. ¿Es disparatado pensar que pueda ganar Cristina en el 2019? No. Si es que por alguna razón fracasa la política económica de Macri, eso es posible. La polémica con el ministro. Lo que hizo Caca fue una tontería.
¿de acuerdo? Ahora, suponer que un país en que existen tantas personas metidas de cabeza en la corrupción, en serio, suponer que lo más importante que pasa es que un ministro ha tenido un empleo en negro. ¿Y Hugo Moyano? El problema grande no solamente es que puede haber un problema con el señor Moyano, sino que previsiblemente en 5 años no habrá más camioneros, porque los camiones van a ser manejados por robots. Su santidad, para terminar. El actual Papa ha sido más político que teólogo. Es el Papa menos popular que ha habido. En Chile es triste. Es la primera vez en la historia que reciben a un Papa quemando iglesias y con manifestaciones en contra. Bueno, a ver, la nota fue con ustedes, Gravia. Sí, la nota fue con nosotros hoy a la mañana. A ver, Durán Barba es lo que es una persona sumamente inteligente para pensar. Y morocha, qué morocho tomado tiene. Sí. Para pensar esta sociedad fragmentada que hay, es una persona sumamente inteligente y es muy mal declarante. Muy mal declarante. Cada vez que nosotros lo hemos entrevistado. No ayuda nunca. No, de hecho, nosotros lo entrevistamos, no sé, una vez cada 5 o 6 meses cuando él accede y siempre nos terminamos, no diría peleando, pero sí sentando posiciones distintas. No se quería meter de entrada, él no se quería meter con el caso Chocobar. Fue muy graciosa su primera respuesta. Pero ahí quiero ir, porque a veces el título fue ese, ¿no? Sí, fue muy graciosa porque decía, bueno, yo estoy fuera del país, hace 3 meses, no sé nada de lo que pasa. Entonces, la repregunta era obvia, ¿cómo no vi los portales? Porque es la noticia. Y ahí sí, después de torearlo un poco, él se mete de lleno y él habla claramente de que la sociedad está pidiendo. Él dice, no es mi posición, pero sí es la posición de la sociedad mayoritaria que pide penas más duras, pena de muerte, casi avalando esta idea de meterle bala a los delincuentes. Y lo hizo de una manera muy cruda durante toda la nota, porque ante la sorpresa nuestra se lo repreguntamos 2 o 3 veces y él insistía en esa idea, en la idea de que lo que pide la sociedad es más chocobares. Sin importar cuál era el contexto en que se hubiese producido el hecho. Insisto, él dice la pena de muerte. Después hay una pregunta que le evade, porque yo le pregunto, bueno, en Estados Unidos hay una estadística que marca que en los estados que se aplica la pena de muerte no baja el delito con respecto a los estados que no tienen pena de muerte, y él dice, bueno, no quiero hablar más de esto, y se va para otro lado. Nancy. Ay, Durán Barba es una genialidad como personaje. Es un genio a la hora de, digamos, de ganar elecciones o de plantear marketing, y es un problema para el gobierno. No para sino que fue un problema también cuando Mauricio Macri ejerció la jefatura de gobierno de porteña. En general son personajes, digamos, de este estilo. Obviamente que Mauricio Macri lo escucha y mucho, no está sentado en la mesa de decisión ni mucho menos, pero lo escucha. Y lo que sí hace, y de manera muy inteligente, es tirar temas que a veces está bueno que la sociedad los discuta, porque en realidad acá no se está discutiendo la pena de muerte ni nada por el estilo. Me parece que pasan cosas mucho más importantes y él va tirando. O sea, yo no quiero decirles que los usó ustedes para decir cosas que terminan de alguna u otra manera generando, digamos, hacer un impacto que en el fondo para él termina siendo positivo para el gobierno. Si hubieses sabido cómo se generó la nota, te sorprenderías. Te sorprenderías demasiado, pero no importa, cada uno puede opinar. No me sorprendería, yo estoy segura, lo conozco. Ernesto es para mí el mejor periodista hoy, analista político de la Argentina. Pero en realidad lo que estoy diciendo es que cuando uno siente que Durán Barba se equivoca, yo creo, y estoy segura, porque lo he visto en otras oportunidades, que el tipo va tirando algunas cosas por un lado para evitar que se discutan otras cosas que son mucho más centrales. En el fondo, digamos, un tipo muy libre pensador, muy inteligente. No todo lo que él piensa lo piensa Macri, pero le influye mucho. Y la verdad que es un presidente muy influenciable en ese sentido, sobre todo en lo ideológico, porque claramente no tiene una formación muy sólida. Y con respecto a lo que él dice, que en varios estudios que tiene hecho en diferentes países la gente pide que repriman. Y pero esto es cierto, digamos, esto es así. Hoy lo que pasó, digamos, en el tiroteo de la ciudad es parte de esta nueva doctrina que están queriendo imponer, etcétera. O sea, no hay algo muy distinto. El presidente termina recibiendo a un policía que está hoy sentado en el banquillo de los acusados, y está bien sentado en ese banquillo porque, digamos, todavía estamos todos discutiendo si estuvo bien que lo matara, entre comillas, o podría haberlo evadido de otra manera, y sin embargo el presidente lo recibe. Entonces digo, esta es una sociedad donde el gobierno claramente tiene una ideología respecto a esto y camina en ese sentido. Ahora, de todas maneras hay que pensar
si vamos a discutirlo a Durán Barba, viste que una de las cosas que está en discusión es cuánto cobra, cuánto no cobra. Cualquier persona que quiere llegar a alguien en el PRO lo tiene que contratar, por lo menos por atrás a Durán Barba. Cualquiera que quiere, cualquier ministro, secretario de Estado o, digamos, intento de candidato dentro del PRO, lo contrata por atrás para que lo asesore, pero para que eso le llegue al oído, no porque lo que de Durán Barba sea infalible, sino para que eso le llegue al oído de Macri. Pero yo creo que Durán Barba es un provocador. Intenta instalar algún tema para tapar solución de fondo que hace falta cuando hablamos de la inseguridad, que es a largo plazo, y ningún presidente que esté en ejercicio se va a sacar la foto con la solución de esa problemática como la inseguridad. Tira esto. Amnistía Internacional suele decir que esta es una actitud política vergonzosa de todos los gobiernos que argumentan que las encuestas dicen que un alto porcentaje de la ciudadanía pide pena de muerte. Un exgobernador republicano en Michigan, cuando él gobernaba hace 150 años que no hay pena de muerte, le dijeron el 60% de la población quiere que se instale nuevamente la pena de muerte. Y él dijo, de ninguna manera voy a hacer eso, porque nosotros tenemos comprobado que el delito baja, incluso cuando no se aplica la pena de muerte. Sería lo mismo, dijo este gobernador republicano, subrayo republicano, que hacer una encuesta con los habitantes de Michigan donde el 100% te va a decir que no quiere pagar impuestos. Eso no quiere decir que yo deje de cobrarlos. Me parece que es una buena respuesta para Durán Barba, que quiere instalar este tema. Sí, Pablo. Yo creo que no me gusta como personaje, pero si yo fuera dirigente del PRO, reparto estampita, porque un partido que era un partido vecinal y que estaba circunscripto en la capital, lo transformó gran parte de Durán Barba, con sus consejos. Dicen que es muy difícil, el tipo plantea cosas que nadie le cree, pero las estrategias le han rendido. Yo coincido que es un provocador, habla de un extremo, no creo que la sociedad argentina quiere pena de muerte, pero sí quiere que actúe la policía, sí quiere que los presos vayan en cana y que se cumpla la sentencia. Hoy en el tiroteo bestial de Corrientes y Uruguay, la gente de las redes sociales estaba feliz de la vida que habían atrapado a los ladrones. Estaba y que feliz. Sí, porque había 2 ladrones menos. Y por los otros heridos también estaban felices. Estaba... Balacera por todos lados, Diego, ¿te parece? No, ¿sabés qué? Serás a quienes vos seguís. Me parece que yo leí otra cosa. ¿Te puedo pedir que alguna vez me dejes...? No, pero Pablo, no puede ser que la gente estaba feliz por la balacera que hubo en el centro. Yo leí otra cosa y siento otra cosa. ¿Sabés qué quiere la gente? No generalices, porque no poder todos salir de su casa, poder vivir... Pero vos salís y saliste a los balazos. Depende de dónde salís. ¿Me dejás hablar un segundito? ¿Me dejás terminar algo y después vos decís lo que vos quieras? La gente está harta de vivir encerrada, la gente está harta, los que pueden, de pagar seguridad privada, la gente está harta cuando sus hijos salen y con un miedo atroz que no saben a qué hora vuelven. Entonces, ¿sabés qué? La palabra no es adecuada. ¿Qué festejo que está de acuerdo gran parte de la sociedad argentina? Que con el sistema permisivo actual que tenemos no sirve. Yo creo que exagera Durán Barba, pero creo que la inseguridad es el motivo más importante de todos los argentinos y que hay que encontrarle una vuelta. Sí. Santiago, buenas noches. Coincido grandemente con lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque la gente no es que está pidiendo pena de muerte o cosas extravagantes, etcétera, porque sí. La gente está reaccionando a un estado de cosas muy lamentable en el cual los chorros están en libertad, la gente que se siente amenazada, la inseguridad cunde y fundamentalmente que no hay ninguna confianza en la justicia. Entonces, la gente lo que está pidiendo con otro formato, pena de muerte, que los maten a los ladrones, 2 menos, 2 más, en realidad, en el fondo, no está pidiendo eso. En el fondo está pidiendo que el que roba vaya preso y que vaya preso el tiempo que tiene que ir preso. Y el que mata también cumpla su condena en la cárcel y que la policía actúe. Ahora, y que pero los jueces también. ¿podemos ser menos reaccionarios los argentinos y debatir en profundidad una cuestión que nos incluye a todos? Claro, porque vamos de un extremo al otro. Totalmente. Es una locura, es casi esquizofrénico. Es espasmódico. Sí, espasmódico, totalmente. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Lo escucho. Yo considero que lo importante es respetar la ley. Si la ley se aplica, vamos a estar todos mucho más tranquilos. Si la policía funciona conforme los protocolos y procede como corresponde, vamos a estar todos mucho mejor. Es razonable que la sociedad ante esta situación de inseguridad clame por penas más elevadas, pese a que está acreditado que el elevar las penas no baja el delito. La pena de muerte tampoco es inviable. Pero mucha gente, por haber sufrido episodios desagradables, se lanza por decir, quiero pena de muerte, quiero todos presos, y no es así. Hay que respetar la normativa, la ley, y si se respeta la ley, van a ir presos los que correspondan y los procedimientos se van a hacer lo más rápido posible. ¿Por qué eso que parece tan civilizado y tan sencillo no se da? No, se da en muchos casos, Hay muchos casos. ¿Se cumple la ley? Sí, hay un montón. Los tribunales
la mayoría de los juzgados cumplen a rajatabla los plazos, los presos terminan condenados. Lo que pasa en los casos que trascienden son algunos donde está vinculada por ahí la política y ahí se hace más ¿Pero complejo. cuántos presos están sin condena? 60% Y hay un aproximadamente. montón. Perdón, 67% Ahora, procesados sin condena. Cuando, viste, nombran a debido y algunos, 67% sin condena. 60 personas por semana cometen delitos cuando tienen libertad condicional. O sea, salen, tienen algún tipo de derecho, pero por ejemplo, la gran parte es del conurbano, entonces no le podés poner un sistema electrónico porque para ponerle la pulsera tiene que tener un teléfono de tierra. Y la gente ha levantado los teléfonos de tierra, los teléfonos de línea, y hoy tiene teléfonos celulares. Entonces no los controlan, dice, tiene que venir a dormir al penal. Che, de los 20 que tenían que venir, volvieron 14. Y hay una reincidencia, doctor, brutal. Chicos, pero vamos a contar la verdad. Vamos a decir la verdad. Una reincidencia brutal. Para mí, humildemente, el gobierno, ante una economía que nunca termina de arrancar, está levantando la bandera que, digamos, todo el mundo se siente identificado, ¿no, Nancy? Y obvio. Pero por eso digo, sigamos discutiendo, no sé, las nubes de Úbeda, porque en realidad el tema de la inseguridad, hay algo que es claro. Yo creo que sí es cierto que el PRO ha tenido un mandato respecto a esto. Claramente el votante PRO pide más mano dura que el votante del otro lado de la grieta. Entonces, cuando el gobierno se pone al frente de alguna manera con este tipo de discurso, a mí por lo menos no me llama la atención. Me puede gustar o no, pero no me llama la atención y es concomitante con lo que la gente ha votado cuando vota PRO. Ahora bien, también es cierto que esos mismos presos que tienen libertad condicional y que salen de día, se supone que les dan la oportunidad de salir de día para que vayan a trabajar. Y la verdad que hoy no consigue trabajo ni siquiera aquel que no tiene, digamos así, ninguna condena. Así que imagínate lo que le puede esperar a un preso, ¿no? Bueno, que no salgan, entonces. A ver, senador, se pone en riesgo a la gente. Sí, a mí me parece que... No salen, viejo. Está bien, puede ser una alternativa, perdóname, Pero, es una alternativa que se perdónenme, queden adentro. Pero perdón, no, el problema está para Nancy, perdón, yo no creo que la gente cuando vota pro no pro, ¿sabés qué pasa? La gente está harta de vivir insegura. Que vos salís a la calle y no sabés si volvés a tu casa. Tus hijos cuando salen, vos tenés hijos adolescentes, estarás con el teléfono, vienen, no vienen. Entonces la gente no vota, che, pro, antipro, soy de izquierda, no me importa la seguridad. Y si los presos no saben dónde firmarlo, que lo dejen adentro. Uno cuando vota prioridades. Hay gente que vota pensando en la inseguridad. Otra gente vota pensando en cuántos pobres hay. Otra gente vota, digo, cada uno y muchos vota pensando de en acuerdo. todo. Pero la inseguridad es para todos, Nancy. Sí, está bien. Votes a quien votes, vos pones un pie en la calle y estás expuesta Pero hasta que no le a que saquemos te con pase la algo. ideología el tema de la seguridad, yo creo que hasta que no desideologicemos la problemática de la inseguridad ¿Pero cómo en lo vas a Argentina, decir? no la vamos a resolver. ¿Por qué? Porque es un Imposible. tema que atraviesa todos los sectores Es que la sociales. gente no a todos quiere- los ciudadanos, sean de derecha, de izquierda Todo o el de mundo vive centro, con miedo, eso es los cierto. atraviesa Sí, es por cierto. situaciones personales de sus seres queridos. Entonces hay un punto en el que esto que decías vos de lo pendular, pasamos de decir chocobar gatillo fácil a decir pena de muerte en 24 horas. Claro, porque el Entonces, Estado los no argentinos puede- nos tenemos que poner de acuerdo A ver, alguna sí. vez qué policía sí. queremos, qué justicia queremos. Bueno, primero, me parece que la inseguridad es un eje transversal, no solamente de Cambiemos, sino que otras fuerzas políticas cabalgaron en relación a ese problema social y lograron fuerte acompañamiento en las últimas elecciones. Pero creo que va más allá de lo electoral. Sí, el Frente Renovador, concretamente Sergio Massa. Ahora, hay un problema del día a día que no se resuelve. El ciudadano que se siente indefenso y también lo que se tiene que revertir es la falta de profesionalización, por lo menos ocurre mucho en el interior del país, de las fuerzas de seguridad. Y ahí me parece que lo que tenemos que encontrar es un orden democrático que se encausa en el marco del Estado de Derecho. Como decía acá el doctor, bueno, será el respeto a la ley, pero también implica, profesionalizar las fuerzas. Yo quiero que sepa, Santiago, que en muchas provincias argentinas, o en mi caso, la única salida laboral para muchos jóvenes pasan a ser las fuerzas de seguridad. Algunos por vocación y otros por necesidad. Y después te encontrás con algunos que portan un arma y hay que ver si están en condiciones de portar un arma. Ahora, tampoco a la ley de la selva. Tampoco podemos llegar a un extremo de la desprotección de quienes te tienen que brindar seguridad y también de ir al otro extremo de un garantismo exacerbado que no te conduce a un buen camino. A mí me parece que, lo del policía, que lo recibiera el presidente, me parece que es un mensaje
en cuanto al respeto de la institución policial. Ahora bien, un mensaje si patético. ahora bien, un mensaje patético, perdón. Un mensaje patético. ¿Cómo vas a recibir a un policía, me entendés, que todavía la justicia no determinó si es culpable habiendo visto o no? el video Perdón. Habiendo visto el video. Primero, no se vio el video. En segundo lugar, como primer mensaje, yo reitero, la ley de la selva es sálvese quien pueda y justicia por mano propia. Ese no es el camino. Si este policía se excedió, será la justicia la que establecerá la propia responsabilidad. Pero de ahí a que lo reciba el presidente, como casi para condecorarlo. Eso es para vos, Nancy. Yo creo que no es un mal mensaje para la fuerza, para un gran sector de la sociedad que se siente indefensa. Lo que no quita... Después de eso, fíjate lo que pasó. A ver, una de las cosas que pasó hoy a la tarde, por lo menos hasta ahora, lo que yo leí, quizás hay alguno que está como más interiorizado, yo leí nada más los medios, lo que se publicó, pero lo concreto es que al que hieren más gravemente, el tipo iba en el segundo vehículo que había robado, iba escapando, no iba tirándole a nadie, por lo menos en ese momento, y le entró una bala que lo hizo chocar, ¿no? Hasta ahí es lo que dice el relato, por lo menos. Yo lo que pensaba y pienso es, si fue un policía excelentemente tirador profesional, que fue la única bala que metió y justo le dio, o cuántas balas tuvo que tirar para que esto sucediera. Porque la balacera de esta tarde después se sabrá cuando estén investigando. Para que lo tengo al doctor Postay, ¿lo dije bien? Es abogado abolicionista. Buenas noches. Sí, en relación al informe, dos cosas, básicamente. La primera, en relación a la pena de muerte, es una discusión completamente extemporánea. Huele a naftalina, es como estar en el siglo XVIII. El planteo en Occidente alrededor de la abolición de la pena de muerte surge en el siglo XVIII, se potencia en el siglo XIX y Argentina está por cumplir 100 años de abolición de la pena de muerte. Igual los tratados, para ilustrar un poquito la situación. Los tratados internacionales impiden reabrir ni siquiera el debate alrededor de esto. Así que, como ustedes bien dijeron, Durán Barba está provocando, está instalando el germen represivo que no para de fogonear el gobierno, desde que inició su gestión hasta el momento. Y en relación a la problemática de la inseguridad, visualizo que pocas cosas son tan inseguras como un gobierno avalando explícitamente ejecuciones extrajudiciales. Lo de Chocobar fue una ejecución extrajudicial, fue un caso de gatillo fácil. Macri está dando un mensaje que es parte de un mensaje global que impulsa el gobierno, acompañado por una vicepresidenta que en una charla frente a un auditorio promueve disparar en la pierna para neutralizar algún potencial manifestante, la represión de las manifestaciones. Patricia Bullrich diciendo que ridículamente, y algo que no tolera el Estado de Derecho, el beneficio de la duda la tiene la fuerza represiva, dándole al Estado una fuerza de verdad. Pero ese análisis es antiguo lo que él hace. Perdón, primero es decir, te puedo decir yo quiero terminar, sí, pero después me gustaría decir algo. Es decir, lo que estamos visualizando con toda esta serie de discursos y acciones represivas es ni más ni menos que la destrucción del Estado de Derecho y la fundación del Estado policial, el Estado gendarme, un Estado militarizado. Algo que vos le digas. Antes de que vos le digas algo, esta discusión que estamos teniendo nosotros atrasa muchos años. El mundo ya la dio. Digamos, esto, vos vas por cualquier país del mundo, sea centro-izquierda, centro-derecha, es decir, en cualquier lugar del mundo, esta discusión ya está dada. ¿Cómo pueden vivir civilizadamente, doctora, buenas noches, en otros lugares que acá seguimos debatiendo todavía un extremo u otro? Bueno, porque hay que debatir en realidad lo central, no estar debatiendo este tipo de cosas. Yo coincido. A ver, a mí me parece que Macri hubiera dado un buen mensaje si en lugar de recibir a Chocobar, que no me parece mal o bien, es otra discusión, hubiera dotado la fuerza de seguridad de lo necesario, capacitación, armas, todo lo necesario para poder cumplir su rol, que hoy no lo tienen. Entonces, muchas veces nosotros sentimos como ciudadanos comunes que los derechos que valen son los de los delincuentes y no del resto de los ciudadanos. Perfecto. Entonces, el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad. No me parece que sea la mejor manera de garantizar la seguridad. ¿Te parece malo o bien que haya recibido a Chocobar? Porque digo, ahí te paras en un lugar, ¿se entiende? Vos decís, no importa, sí importa. ¿Vos qué pensás? A ver, yo lo que creo es que... ¿Qué pensás? No ¿Vos lo hubieras recibido como presidente de la Nación? No, claramente tendría que haber dado
otro mensaje a la sociedad. Si Me lo que parece quería dar. perfecto. Entonces ¿entendés? estuvo mal, listo. Ahora seguimos hablando. Yo no creo que A ver, estuvo mal. sí, a ver. Bueno, No para creo, eso. no creo, ¿por qué? Porque acá hay que ver en el contexto en que ocurre esto. Si durante 12 años la policía, las fuerzas de seguridad fueron vilipendiadas, denunciadas, diezmadas, el que quería hacer algo, quería detener un delincuente, era inmediatamente separado, etc. Entonces, la policía empezó a no intervenir. Podía ocurrir lo que pasara y la policía no intervenía porque sabía que el policía que intervenía la pagaba mal. Entonces, esto, que es un cambio de paradigma, me parece que Macri en este aspecto... No, es el mismo paradigma que tuvo la policía, ni bien salimos de la dictadura. No. Le voy a contar. Yo trabajaba en... No, te voy a contar. pero un minutito. perdón, puede me haber disculpa, sido lo que te voy a sea, contar pero una acá cosa. es otra Cuando cosa. terminó la dictadura, yo trabajaba en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hacía el archivo periodístico. ¿Sabe a qué nos dedicábamos? Nos dedicábamos no a recortar cosas que tenían que ver con lo que había pasado en la década del 70. No. Lo que hacíamos era... controlar en cada uno de los periódicos publicados los llamados casos de gatillo fácil. Los supuestos enfrentamientos. La cantidad de personas muertas. O sea, Pasaron 35 años. Obvio que pasaron. Y sigue sucediendo lo Pero nadie quiere siguiente. Pasaron gatillo 35 fácil. años. Nadie quiere gatillo Bueno, fácil. pero Eso no es así. evidentemente- Lo que estamos pidiendo es la aplicación de la ley, que la policía actúe como policía, que esté presente, la aplicación de la ley. El caso Chocobar, por ejemplo, no es un caso de mala aplicación de la actitud del policía. El caso Chocobar, el policía actuó en un legítimo cumplimiento de su función. Ahora está totalmente equivocado. A ver, un minuto, ¿Cómo doctor, lo sí. podía haber matado? A ver, sí. Pero no lo tendría que haber matado. Es que no lo quería matar. Por favor, no lo quería matar. Acá hay una ley. Sí. La ley establece que matar es delito, depende. Existe lo que dice el doctor, causa de justificación. Él logró amparar una causa de justificación que es el legítimo cumplimiento de un deber. Él tiene obligación de detener, es policía. Si no lo hace, comete un delito, ¿se entiende? Él se expone y cumple en principio los protocolos, no he leído el expediente, pero en principio cumple con la obligación de detener, y detener mediante los elementos que tiene a disposición. Obviamente, va corriendo, no lo puede detener corriendo, tiene un arma y tiene que disparar. Lamentablemente, el disparo fue errado. Hubo un error en el disparo, porque si le hubiese pegado en el tobillo, hoy no estaríamos Doctor, ¿puedo hablando. hacer una pregunta? Porque hoy lo que se discutía, o por lo menos la Es el modo en inaceptable que que se caratuló el tolere, juez, por favor, perdón, que se el tolere modo un en que discurso me estoy jurídico de preguntando esta algo al doctor. característica. A ver, ¿cómo? Es completamente ridículo que se tolere y que se promueva y se legitime abiertamente en un canal de televisión algo como lo que ocurrió con Chocobar. El caso de Chocobar es a todas luces una ejecución extrajudicial y lo que se está promoviendo es que las fuerzas de seguridad intenten hacer justicia por fuera del Poder Judicial. Eso se llama vulnerar el Estado de Derecho, que aunque no le gusta al gobierno, tiene 3 poderes. Sí, porque hoy también escuché a Patricia Bullrich diciendo nosotros impulsamos políticas públicas y que los jueces hagan lo que quieran. No, Patricia Bullrich, impulsar políticas públicas forma parte de un Estado de Derecho, de algo conjunto. No puedes hacer lo que quieras. La monarquía absoluta se terminó. Esta es información que viene a cuento de lo que decía Durán Barba y por eso le quería preguntar al doctor. Lo que el gobierno está pensando, por lo menos por estas horas, después del episodio Chocobar, que un poco va en línea con la idea que estuvimos planteando aquí de desviar un poco la atención de algunas otras cuestiones que en este momento deberían estar debatiéndose también, es cambiar algunos protocolos vinculados con el modo en el que se juzga el accionar de las fuerzas. Por eso le preguntaba al doctor, hoy, si yo no me equivoco, no soy abogada, la carátula en el caso Chocobar es el exceso en la legítima defensa, que sería igual para un civil. Lo que está pensando el gobierno es si se puede cambiar esos protocolos para que un oficial en cumplimiento de la ley, digamos, cuando está en un episodio, digamos, de inseguridad, puede ser juzgado igual que un ciudadano común ante un hecho como este. Sí, te doy mi opinión. Yo creo que acá no hay un exceso de la legítima defensa, porque entiendo que no hay legítima defensa, porque la agresión no era inminente. De hecho, cuando llega a Chocobar, la víctima ya había sido herido, ya le habían sustraído su cámara de fotos, él llega para detener. Ahora o sea, bien, lo que es un homicidio. Claro, pero él está justificado. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de detener. Y el único elemento a disposición que tiene, el menos lesivo, es el arma. Lamentablemente equivoca en el disparo, es un error, porque si hubiese pegado en el tobillo no estaremos hablando de él. Pero hay otra cosa. Pero yo no puedo entender esto, doctor, porque nosotros tenemos protocolos. No puede ser que los protocolos de la policía sean un día de una manera, otro día de otro. Hoy en el microcentro,
no murió alguien de casualidad. porque Dios no quiso. Realmente, no se puede estar a los disparos 40 tiros en el microcentro. Y esas son las consecuencias de un si discurso hoy tuviésemos instalado un desde el muerto, gobierno. ¿de qué estamos hablando? Si hoy tuviésemos muertos Y en yo el creo que lo que microcentro, pasó hoy tiene que ver con el caso de Chocobar. Claro, que tiene que ver con esa incentiva. Por favor, sí. Más allá de un caso u otro en particular, tenemos un debate que darnos como sociedad. Vos le preguntás a todo el mundo, de hecho todo el mundo acá, digamos, si no te han asaltado, te han robado, te han cagado a palo, a todos. Y las clases más humildes son las más vulnerables también, porque tienen menos poder para poder defenderse. Viven sin seguridad, sin protección, tienen que salir a laburar a las 4 o 5 de la mañana. Entonces este es un problema que no es solamente este gobierno, es del que pasó, del próximo. ¿Qué debate como sociedad nos vamos a dar con respecto a este tema tan delicado? Martín, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mira, el problema de fondo es que tenemos un Estado que es un Estado bobo, para decirlo con todas las letras. Un Estado anómico que no tiene capacidad de gestión prácticamente en ningún área y entonces espasmódicamente, en la medida que van apareciendo los problemas, encontramos la falla del Estado y nos ocupamos un día de las inundaciones porque no está el Estado, otro día de los trenes porque no está el Estado, ahora viene el 22 de febrero, se cumple el aniversario de la tragedia de Once. Después nos ocupamos de la inseguridad porque no está el Estado y es espasmódico porque se muere una persona o hay un atentado o ocurre así. Después, dentro de un mes, vamos a estar hablando de por qué no empiezan las clases, nos ocupamos de los docentes. Después hablamos de la inflación o de por qué el dólar está a 20 pesos. Y es toda la misma causa. Es un Estado que está partido en pedacitos, que no tiene capacidad de gestión y que este gobierno en algunas cosas la encontró, mejoró la capacidad de gestión, gestionó mucho mejor la obra pública, cambió el criterio respecto de la persecución del narcotráfico que no existía y entonces se tienen resultados concretos para mostrar, pero que en otras ramas muestra incapacidad de gestión. No le va bien con la economía, le va más o menos, tiene problemas, no puede bajar la inflación, no puede resolver el problema del dólar, no le va bien con la seguridad, no encuentra la vuelta, no sabe, prueba, ensaya una estrategia, la otra, no le va bien en el tema de la educación, no encuentra la salida, las clases no empiezan, en la mitad, fue lo primero que mencioné. Pero no hay que definir, chicos, no hay que definir, chicos, por ejemplo, reconozcamos que tenemos, Paulo, reconozcamos que tenemos un Estado, que no va más así. Ya sé. Hagamos mea culpa de la situación en la que estamos. Bueno, pero nosotros no. Basta. Perdón, los que gobiernan tienen que tomar determinaciones. Yo le quiero preguntar al doctor, que para mí vive en otro mundo, ¿cómo se resuelven estos dos casos puntuales? El de los chiquitos estos encantadores de la Boca, que apuñalaron a un hombre y que si no es por un médico del hospital público, hoy está en un cementerio. ¿Cómo se resuelve ese caso con esos delincuentes, esos ladrones? Y lo que pasó hoy en Uruguay y Corrientes. Porque tal vez el argumento suyo, y bueno, uno tiene una joyería, se tiene que jorobar, vienen, lo asaltan, si no lo matan, y nos pasamos diciendo, che, qué suerte que me salvé, lo material no importa, la plata va y viene, y nos instalamos en ese concepto. ¿Cómo se resuelven estos casos, doctor, de acuerdo a su criterio, con los ladrones de la Boca que casi matan a un turista y con los ladrones que hoy pusieron en peligro a gran parte de la gente que andaba por Corrientes y Uruguay? Lo primero que quiero decir es que se está ingresando en un terreno muy peligroso, mandando mensajes, avalando comportamientos como el de Chocobar, que promueven que el policía, en forma completamente autónoma, prescindiendo del Estado de Derecho, por eso, se crea justiciero. ¿Cómo se resuelve? Yo le pregunto a usted cómo se resuelve, ahora te voy a responder. Su criterio, no lo que piensan los demás. Déjame terminar el concepto. Para la víctima es el que se No es así, Santiago. Si me dejas terminar, yo te explico cuál es la posición. Adelante, entonces. Se está promoviendo una manera de entender la conflictividad en el que se prescinde de la legítima aplicación de las instituciones del Estado de Derecho. Aunque no les guste a ciertas personas, los policías tienen una función muy acotada y no pueden resolver el conflicto. Generar una ejecución extrajudicial es ni más ni menos que adelantarse pasos en todo lo que viene después. Se promueve ¿qué tendría que haber con hecho mucha facilidad... Chocobar? Respóndame, no me cuente cosas que ya las sé. ¿Qué tendría que haber hecho Chocobar? Bueno, me parece que no la saben porque se sigue insistiendo, entre otras cosas, con que nosotros lo único que planteamos es que el delincuente es la víctima. Nadie está diciendo eso. Estamos diciendo... Entonces, ¿en qué país sucede lo que usted propone? Así nos ubicamos. Es que primero tendría que explicar lo que yo propongo y es bastante complejo y se trata de una discusión cultural, social y a largo plazo. El problema a largo plazo coincido es que es un gran problema, ciertos pero hoy espacios
se desesperan ante la urgencia, recurren a soluciones mágicas y esas soluciones mágicas se cargan consecuencias más gravosas que la propia inseguridad. Dicho en otros términos, la policía desbocada, creyendo que puede hacer lo que quiera en la calle, es más peligrosa que la suma de todos los delincuentes de este país. Doctor, ¿Sí? doctor, el delincuente pudo haber accedido al Estado de Derecho, pudo haber accedido a ser juzgado por un juez. Y él no quiso hacerlo, porque si él se hubiera entregado cuando el policía le da el alto, estaría detenido o tal vez estaría ya en libertad, como posiblemente podría haber ocurrido, y estaría siendo juzgado por un juez. Sin embargo, él rechaza el Estado de Derecho, huye, no acepta lo que le está indicando el policía, y él ahí quiebra por segunda vez. Es la segunda opción que hace. La primera es cuando decide cruzar el umbral de la ilegalidad y roba, y mata y apuñala. No lo mata de milagro. Cuando una persona huye, perdón, cuando una persona apela, digamos, después de cometer un delito o ya en la cárcel, apela a querer liberarse de eso, hasta el propio Estado lo defiende, ¿se entiende? O sea, cuando un preso trata de huir de la cárcel, no tiene una doble condena por querer huir. Claramente, es que no porque es en una realidad... doble condena. Él hubiera podido tener un juicio justo, un juicio con el juez, haber tenido un proceso o haber normal. sido detenido. No, a ver, si se hubiera entregado. No, lo podía haber detenido el mismo policía, no matándolo. ¿Cómo? Esto es muy fácil de decir. La discusión es esa, la discusión es la muerte. Son cuentos. A mí me parece dos cosas. Uno, que el muchacho saca las cuestiones de contexto totalmente, porque a decir verdad, el garantismo ha fracasado totalmente, y para tener 7 tomos de la Enciclopedia Británica para explicar tu teoría, no hay tiempo. ¿Y sabes por qué? Lamentablemente es verdad, la gente es marketinera y Durán Barba es muy vivo. Apela al sentimiento de la gente. La gente está podrida de que le maten a sus seres queridos. Podrida. Eso por un lado. Entonces, la política es otra desde tu mirada de Enciclopedia Británica, que yo entiendo. Y esto no significa, lo que te digo, estar a favor de la mano dura. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, el Estado, hay un mensaje político. Yo no creo, Nancy, yo te respeto un montón. Me parece peligroso decir, me parece un error político de Macri apresurarse a recibir a Chocobar. Pero me parece tremendo y peligroso que vos digas que estamos viviendo un clima como después de en la dictadura, porque primero que había edictos policiales donde la policía estaba desbocada porque veníamos de otra época, y además porque eso que decís también es decir Macri es dictadura. Y no es lo mismo. Hay un Estado de Derecho, si no, no estaríamos acá en Intratables. Absolutamente. Que no estaríamos en Intratables diciendo él una cosa, yo otra, Santiago una, él otra. Y está la gente del otro lado, cada uno haciendo su conclusión. No somos ni vos ni yo quienes para hacer las conclusiones de la gente. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo concretamente es que acá lo que sucedió es que en todos los 35 años de democracia nadie le dio un rol real ni supo cómo conducir realmente a las fuerzas de seguridad que quedaron post-dictadura, con un resabio de la dictadura muy importante. Entonces, yo recuerdo... Estamos pasó, pero ¿sabes qué? Sí, si vos ves, a ver, había un otra montón de etapa, cosas, había un montón de cosas que Avancemos. pensamos que habían pasado. Sin embargo, el enano fascista argentino resurge mira, de cuando una Macri manera fue secuestrado, impresionante. Mira, es que yo recuerdo, yo hice un libro, el secuestro de Macri fue el que abre el debate electoralista absolutamente, porque había elecciones provinciales y demás en la Argentina, y se abre el debate sobre la pena de muerte. Era otro debate, no podemos analizar siempre los ojos con el 49. El debate de la pena de muerte lo trae Durán Barba, el hombre basta. del gobierno que vos estás diciendo que, ¿me entendés? O sea, digo, la dictadura, estamos acá discutiendo justamente algo totalmente fuera de contexto. ¿Qué haces con porque la lo inseguridad? trae Durán Barba, ¿está? Dame una solución. Sí, pero no creo que la dictadura tenga nada que ver ahora. Nancy, la dictadura no tiene nada que ver. Yo te estoy una diciendo cosa lo que del en el pasado. caso de Gatillo La gente no Fácil quiere mano era- dura, la gente quiere cumplimiento de la ley. Mentira, Eso es lo que Durán quiere Barba acaba de decir que la Pena gente de quiere muerte. hasta la pena de muerte. Sí, y el lo problema quiere, que tenemos lo es que quiere. tenemos un gobierno que se deja llevar tanto por las encuestas, que te voy a contar algo, que vos seguramente lo debes saber. En diciembre, esas encuestas le decían a la gente del gobierno que a nadie le importaba lo que se discutía en el Congreso. A nadie. No va a pasar nada, discutan lo que quieran en el Congreso porque a nadie le interesa. Y iba Marcos Peña a la reunión de gabinete asegurándole a los ministros, más al jefe del bloque de diputados, etcétera, etcétera, que avanzaran con todas las reformas que querían en el Congreso, porque la gente ni se iba a dedicar a mirar lo que pasaba en el Congreso. Después pasó lo que pasó. Es decir, hicieron una ley en el Congreso, le bajaron el sueldo a los jubilados para poder darle la plata a la provincia de Buenos Aires y acto seguido vino 10, 12 puntos que bajó el
el gobierno. Y ahora se están anoticiando que evidentemente muchas veces las encuestas están mal hechas, mal leídas. Entonces, no digas que no, porque nosotros estamos discutiendo hoy acá yo y no hace digo un que no rato, eso, un digo largo otra rato, cosa, no porque es en una- no es un realidad... clima No, viene de la semana pasada el tema, Nancy. No, Viene de la ya semana sé, pasada con pero lo digo, de- estamos Sí. discutiendo pena de muerte o no por lo que dijo Pero, hoy Durán igual, Barba. chicos, pero no es un tema de... Yo quiero salir del... Porque Macri va a pasar como gobierno algún día. El problema seguimos teniendo. El problema es un problema enquistado en la sociedad, que todo el mundo se siente desprotegido, todos estamos cagados de miedo, A un chicos. macrista lo puede Claro, hacer. sí, Pero sí, vamos a sí, seguir sí, teniendo, por favor. porque el Estado no puede actuar como cualquiera de nosotros. Si a mí me matan un hijo, yo lo primero que quiero hacer es ir a matar a quien mató a mi hijo. Pero esto es natural, esa defensa. El Estado no puede actuar como podríamos actuar cualquiera de nosotros. Y todavía la Argentina está debatiendo qué Estado quiere tener. Estamos en una discusión arcaica. Todavía no sabemos si queremos un Estado grande, chico, privatizador, que estatice, que la fuerza de Eso es policía sea de una manera o fundamental. sea de otra. Por eso no sabemos cómo conducirnos. No puede ser que si venga al Frente para la Victoria Cambiemos, todo sea diferente. No es así como se va a lograr una solución. Pero no además podés hay que empezar hacer todos los días debate, con una sí. política distinta. El Estado tiene que estar definido. Después vos podés decir como gobierno diferente al anterior, mi política para llegar a este objetivo, que es el mismo para todos, va por este camino. Pero además el caso de Chocobar. Santi, dos cositas. Me parece que es muy difícil y cada vez más difícil separar a los hechos de las proyecciones ideológicas, los prejuicios, las sanas opiniones políticas, donde uno proyecta y elige a ver sobre qué hecho, contagia, ¿viste? Y lo tiñe de eso y nos matamos ahí, y mañana nos matamos en otro tema. Esto es, me parece, más perverso y más Pero peligroso ¿cómo con estas ¿cómo hicieron cosas. los países civilizados ¿Sabes para lo que discutir hicieron? Ahí esto? viene la segunda parte. Primero que nada, Con un proyecto claro. la gente lo que para quiere cualquiera es- que gobierne. todo el mundo Sí. le pone, la gente quiere y va a la mía. Me parece que es una solución. La gente quiere una respuesta. No es que quiere la pena de muerte, todo es libre, garantismo. Los políticos o los opinadores decimos por ahí eso, poniendo en boca de terceros una solución. La gente quiere vivir más segura. Ahora, nosotros tenemos una policía que es como esos rastrojeros que el tío deja en un granero y se llenan de polvo, ¿viste? 40 años, un día lo querés arrancar y no arranca y no funciona, hacen las cosas mal, no tienen preparación o la tienen insuficiente y sobre todas las cosas, porque ahí sí es el debate social para cerrar, que es lo que y se hizo en otros países, es cuando hablamos no solo de la ley, que sabemos que tiene muchas interpretaciones, y acá el juez lo sabe mejor que nosotros, sino de la aplicación en la calle, tenemos que ser muy claros y debatirlo, y una vez que ese debate esté saldado, bancarlo, en el Congreso o en la legislatura provincial donde corresponda, sobre hoy en la calle Corrientes, ¿qué debe hacer un policía cuando hay más de 5 ¿Para personas que lo en la vemos? calle? ¿Lo vemos? Dale, ¿Lo vemos? tráelo. Dale. Esto pasaba en el microcentro, una historia que se repite muy seguido. Mirá.